Buenas tardes para todos. En las empresas hay múltiples necesidades a cubrir para mejorar el desempeño y lograr competitividad. Una de las más efectivas está relacionada con las capacidades del personal. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento, vemos que de una innumerable cantidad de factores que movilizan a las empresas, las que más retribuyen o retornan del consumidor son la creatividad y la innovación, directamente vinculadas a las capacidades adquiridas. En USIM somos conscientes de esto y por ello uno de los grandes desafíos es desarrollar el área de capacitación. Un empresario que pretenda un desarrollo sostenible debe incorporar la formación continua a sus equipos de trabajo. USIM Capacita ofrece este mes seminarios web gratuitos para aportar a las empresas mendocinas. Las indicaciones de siempre, recordarles los micrófonos, mantenerlos apagados para mejor conexión, asistencias a través del chat privado a USIM Capacita con el DNI y el correo electrónico. Estas grabaciones se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Mientras se desarrolla la charla, pueden escribir a través del chat sus consultas y luego dispondrán de 10 minutos para ser contestadas por el docente a cargo. Quien nos acompaña hoy, licenciada en Psicología y Magíster en Recursos Humanos, experiencia en empresas internacionales y selección de personal, actualmente responsable del área de selección de personal y desarrollo organizacional de una importante empresa en Mendoza y asesoría a empresas. Le damos la bienvenida a la licenciada Rocío Hidalgo. Sepan disculpar, se desconectó, en este momento está volviendo a ingresar. Por mientras les voy comentando que en el canal de YouTube pueden acceder a suscribirse tocando la campanita para que las notificaciones de cuando un nuevo webinar esté disponible les llegue de inmediato. Bienvenida, profe. Hola, Caro. Gracias por tu presentación. Me desconecté 2 minutos. Parece que mi conexión falló. Y necesito que me habilites, por favor, para poder compartir pantalla. Perfecto, profe. Ya está otra vez como coanfitrión. Genial. Bueno, les pido disculpas. Ojalá que nos acompañe la conexión en este webinar. Estamos. Caro, vos avísame por favor si se corta la conexión o lo que fuese. Yo voy a intentar conectarme, si llegase a pasar de vuelta, lo más rápido posible. Listo, no hay problema. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Veo que somos bastantes, así que ojalá que sea una instancia de crecimiento, de conocimiento y que los ayude a reflexionar acerca de la resiliencia. ¿Y cómo están ustedes en relación a este concepto? Si sienten que tienen algo, si son algo resilientes o no, y bueno, que los ayude a pensar sobre las distintas posibilidades que tenemos para enfrentar ciertas situaciones. Vamos a ver esta conexión. Bueno, no sé qué está pasando con mi presentación, que no pasa. Pero, a ver, déjenme por favor compartirla de vuelta. Ahí estamos. El término resiliencia proviene de la física, ¿sí? Es un término que en psicología hace tiempo que se viene utilizando, pero que no surge desde ahí, surge justamente de la física y se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después de ser sometido a una presión muy fuerte. Imagínense una esponja, en donde yo la aprieto, pierde como su forma original, de hecho se contrae mucho, y cuando yo la suelto, vuelve a su estado original. De ahí proviene este término, ¿sí? Es esa capacidad de recobrar la forma de algo después de haber sido sometido a altas presiones.
Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver esto con la psicología y con el término resiliencia, por lo cual nosotros hoy vamos a hablar? Les cuento un poco acerca de su recorrido. Este término lo adopta la psicología positiva a mediados del año, o sea, del siglo pasado, en donde empezaron a revisar que frente a traumas, situaciones difíciles que las personas iban tomando o iban teniendo, no, como que de repente, justamente, no encontraban traumas de acuerdo a lo que habían vivido. Recuerden que la psicología siempre, o hasta ese momento, se enfocaba mucho en la patología. Entonces, los investigadores, claro, encontraban que frente a situaciones adversas, ¿qué tenían estas personas que de repente no tenían traumas? Entonces ahí empezaron a investigar y a enfocarse en los recursos de personalidad o de crianza y demás que hacían que estas personas frente a estas situaciones lejos estaban de generarse traumas o de tener traumas, sino todo lo contrario. De hecho, desarrollaban personalidades sanas, eran socialmente exitosas y demás. Entonces, desde ahí proviene esta investigación. Entonces, vamos a encontrar distintos autores que lo van a definir de ciertas maneras, pero la mayoría de ellos siempre van a tener puntos en común. Entonces, la resiliencia, si tuviésemos que definirla, se trata de la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, incluso ser transformadas por ellas. Y esta palabra de transformación empieza a ser un poco relevante, si no es que es la palabra. Otro autor la va a definir como una composición de factores que posibilitan a un ser humano enfrentar, sobrepasar las dificultades, las desgracias que pueden llegar a ocurrir y edificar sobre ellas, o sea, construir algo sobre esto que está aconteciendo. Otros autores van a decir que, bueno, que tiene que ver con la capacidad para seguir proyectándose en el futuro, ¿sí? A pesar de las circunstancias desestabilizadoras, de condiciones de vida difíciles o traumas que a veces son, bueno, a veces no, pueden llegar a ser muy graves. Pero encontramos acá que hay un proyecto, o sea, que hay algo más a futuro. Entonces, en conclusión, va a ser la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. Y no solo eso, sino la clave o el punto también muy importante es que la persona, la persona que está atravesando esta situación, puede mantener o es capaz de mantener un funcionamiento efectivo cuando está sucediendo esto, ¿no? O sea, no es que se hunde en el acontecimiento en sí. Y cuando pasa la situación la situación estresante, sale fortalecido y aprende de lo que ha sucedido, ¿no? Hay un aprendizaje de esta situación. Es un proceso evolutivo y dinámico, ¿sí? No es que nosotros si bien hay un componente de crianza, genético y demás que colabora en que nosotros seamos más resilientes o no, es una capacidad que se puede aprender, ¿sí? Nosotros podemos tener recursos que nos facilitan ser más resilientes, pero si no los tenemos, podemos desarrollarlo, ¿sí? Va a variar de acuerdo a las circunstancias, la naturaleza, el trauma, el contexto, la etapa de la vida, en dónde estamos nosotros, pero siempre va a tener la interacción entre el individuo y el entorno. Acá es importante saber que no es que seamos resilientes o no lo somos, sino que, bueno, podemos ir desarrollándolo y en algún momento, en una circunstancia, puede ser que seamos más resilientes, en el sentido de que puede ser que enfrentemos las situaciones de una manera y frente a otras circunstancias podemos actuar de otra manera, habiendo aprendido lo que vivimos en esta primera vez. Hay una diferencia muy grande y se suele confundir entre lo que es ser resistente, ¿sí? A ser resiliente. Si pensamos en el término de resistente, tiene que ver con la capacidad de proteger la propia integridad bajo una presión, ¿no? O sea, tolerarla.
Y les recuerdo que, como estuvimos viendo al principio, la resiliencia tiene que ver no solo con resistir, sino con salir fortalecidos de esa situación. Entonces, para diferenciarnos, la resistencia tiene que ver con que la resistencia queda englobada en la resiliencia, ¿sí? La resistencia favorece a que haya mayor y mejor resiliencia, pero no es la única manera de desarrollarla o de tenerla. O sea, no quiere decir que, o sea, es una parte, pero no es que sea la resiliencia. Y la resiliencia en sí tiene que ver con la capacidad de resistir ante la crisis y las pruebas de vida que podamos llegar a tener, o situaciones estresantes fuertes que seguramente varios de nosotros habremos tenido en nuestras vidas. De hecho, la pandemia es una situación sumamente estresante. Pero tiene que ver con la capacidad de adaptación, la superación de la situación, hacer frente a estas diversas situaciones que pueden llegar a suceder, y con un balance al final de éxito o enriquecimiento personal. De hecho, las personas resilientes o con una personalidad resiliente seguramente hacen un balance de lo que se está viviendo y de ahí sacan el aprendizaje que van a tener después y que lo van a utilizar seguramente para nuevos acontecimientos. ¿Qué encontramos de las personas resilientes? ¿No? Generalmente tienen una actitud positiva, y cuando hablamos de actitud positiva no tiene que ver con no tener un sentido de realidad ajustado, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de ver lo positivo que se puede sacar de una situación, que generalmente o quizás no es la mejor. La empatía juega un rol importante, hay una regulación emocional, ¿sí? Lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, alta autoestima, autoeficacia para enfrentar a los problemas, una estrategia de afrontamiento, que ya lo vamos a ver, búsqueda de apoyo social, el humor, tienen bastante humor, optimismo, creatividad, la creatividad también es importante, y hay una buena gestión en la autonomía personal, ¿sí? Para tener iniciativas, tomar decisiones y tener un proyecto de vida, ¿sí? Van a haber factores que intervienen. Algunos de ellos son los vínculos. Hay relaciones de cariño, apoyo, confianza, apoyo dentro y fuera del entorno, ¿sí? No se aíslan, sino más bien están relacionados. Esto de tener un plan, tener planes realistas, y seguir pasos para llevarlos a cabo. Un proyecto de vida es muy importante, metas para cumplirlos, ¿no? La confianza en uno mismo, esto que recién decíamos, la confianza, la autoestima, confiar en las destrezas que uno tiene, que a la vez también podemos hablar de un bienestar psicológico, destrezas en la comunicación y la solución de problemas, y en esto volvemos a decir el manejo de las emociones, y quizás sería la gestión de las emociones. La resiliencia tiene distintas dimensiones. Cuando yo les hablo de los vínculos, hablo de vínculos saludables. Hay amigos, participan en actividades, predomina los vínculos sociales saludables, ya sea la familia, el apoyo en general. Hay un sentido de vida, una trascendencia, tiene la capacidad de darle un sentido, de descubrir un sentido, un propósito a la vida. Valora la confianza en sus capacidades, muestra iniciativas, toma decisiones, es consciente de sus aptitudes y destrezas, ¿sí? Es capaz de desarrollar sus competencias, confiar en ellas también. En todo caso, si no tiene desarrollado, pensar, bueno, ¿qué herramientas puedo hacer para seguir desarrollándolas? Lo importante es que no se detiene, sino que sigue pensando y buscando quizás hasta soluciones a lo que está sucediendo. El sentido del humor y demás. Yo les vengo mencionando un montón de características positivas,
Y con esto no quiere decir que una persona resiliente no sufre o no tiene dificultades o angustias. De hecho, el dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas. Todos en este momento hemos pasado de alguna u otra manera por alguna situación de ansiedad en esto que estamos viviendo, ¿no? Pero la resiliencia es como la conducta, el pensamiento, las acciones que van a ser aprendidas por cualquiera de nosotros, pero que nos va a llevar a transitar esta situación que nosotros estamos viviendo de una manera distinta, ¿sí? De hecho, algunas personas lo definen como que están más allá del bien del mal, ¿no? Del mal, como que pueden observar la situación desde afuera y actuar en consecuencia con lo que está sucediendo. Entonces acá nos encontramos con que, bueno, la crisis y su afrontamiento tiene que ver, porque una personalidad resiliente o la resiliencia en sí tiene que ver con situaciones adversas, que no es que está todo en calma, sino que puede ser complicado. Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros tendemos a pensar siempre las crisis como algo negativo, ¿no? Como algo que nos saca de nuestra zona de confort. Todo lo que nos saca de nuestra zona de confort, la primera sensación que tenemos es de resistencia, ¿sí? Somos a veces muy resistentes al cambio, y la verdad es que nos cuesta ver la crisis o el cambio con una mirada más positiva, en relación a que en los momentos de dificultad, quizás es donde también las personas pueden, digamos, como tener mayor crecimiento o aprender de lo que está sucediendo. Entonces, en donde toda situación implica un cambio, estos cambios, como les dije, nos puede traer resistencia, incertidumbre, ansiedad, nos puede sentir como un momento de parálisis, de no saber qué hacer. Pero si vamos un poco más allá, también podemos pensar que cada crisis, ¿sí?, es también una oportunidad. Y ahí empezamos a ver como la posibilidad de, ¿no? La posibilidad de inventar, crear, flexibilizarse, adaptarse, buscar, encontrar y de alguna manera crecer frente a esta adversidad. Entonces, en estos tiempos, ser resiliente termina siendo una necesidad para mantener una buena salud psicológica o intentar tener un mejor bienestar psicológico, ¿no? Que no solo vamos a estar beneficiados nosotros mismos, sino también nuestro entorno y en donde nosotros nos estamos como manejando. En este caso, que estamos en casa con la familia. ¿Qué nos ayuda o qué podemos pensar? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Porque esta situación también va a pasar, ¿sí? No va a ser eterno. Entonces, tenemos que saber que tenemos la capacidad de recuperarnos de las adversidades sin acabar debilitados en el proceso, ¿sí? Aunque no volvamos a ser los mismos, podemos mejorar y aprender nuevas habilidades de afrontamiento. Porque cada situación va a tener como estrategias de afrontamiento. De hecho, nosotros cada uno tiene generalmente distintas estrategias para enfrentar. Hay personas que van a ser más activas, van a pensar la situación, van a tomar decisiones y van a actuar en consecuencia. Hay personas que son más pasivas, ¿sí?, en donde van a esperar, digamos, que se resuelva solo, y hay estrategias, por ejemplo, que son totalmente evasivas, en donde, bueno, ahí sí la situación es que niego el problema y pasará en algún momento. Los invito a pensar en estrategias más activas, ¿sí?, en donde nosotros seamos protagonistas y no que no podamos hacer nada frente a lo que está sucediendo. Entonces, los invito a pensar en cómo están ahora, ¿sí? Si ustedes ven este gráfico, por un lado está el estrés, que puede ser la situación que estamos viviendo o no, porque para algunos es muy estresante, pero otros la verdad que pueden estar en otra situación, en donde otra situación les resulta peor o menos, digamos, traumática. Por el otro lado, pensemos en los recursos que nosotros tenemos para afrontarlo. De hecho, que ustedes hoy estén acá
tomando este curso, escuchándome o pensando en este concepto, habla de que están buscando recursos y de alguna o sea, recursos y herramientas, ¿no? Para vivir esta situación. Entonces, pensemos, ¿en dónde están? Si tienen un alto nivel de estrés y sienten que ustedes tienen muchos recursos, lo más probable es que estén siendo resilientes. Ahora, si tienen mucha cantidad de estrés y en realidad sienten que tienen muy pocos recursos, puede ser que estén viviendo la situación ya como más ansiedad, con más nerviosismo, más irritable y demás. Toda situación estresante puede ser agotadora, pero si somos resilientes, podemos salir fortalecidos de esta situación. Ahora, ¿qué es el estrés, no? ¿Cuándo se produce el estrés? Porque si bien sabemos hay un estrés positivo de alguna manera que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Y es el que nos mantiene alerta, pero ¿cuándo se vuelve el estrés dañino para nuestra salud? Cuando las cargas internas o externas, o sea, lo que nosotros vemos como una situación estresante, que puede ser interno de adentro nuestro o de afuera, superan los recursos que tenemos. Y si esto es en el tiempo, se cronifica en el tiempo, es cuando resulta dañino. Una situación de estrés va a llevar una evaluación automática inicial que ni siquiera nos vamos a dar cuenta, y es cuando se activa absolutamente todo. O sea, nuestro sistema nervioso central, o sea, es lo que nos pone en acción, ¿sí? Ahora, a nivel no automático, y esto es lo que yo los invito a pensar, es cuando nosotros podemos evaluar la situación, ¿no? Identificamos las demandas, qué recursos personales tenemos, cuáles son las opciones que nosotros tenemos, o sea, organizamos la acción que vamos a hacer, vamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que está pasando? Y ahí hacemos como la estrategia de afrontamiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y de acuerdo a esa estrategia de afrontamiento también van a haber consecuencias. Entonces, bueno, yo les hablaba de afrontamiento, pero ¿qué es el afrontamiento? Hace referencia a todas las estrategias para tratar contra las amenazas. ¿Qué hacemos nosotros con aquello que nos amenaza? Van a ver el afrontamiento activo, ¿sí? Que van a ser directamente todas aquellas acciones que van dirigidas a alterar la situación problemática y minimizar las consecuencias negativas, ¿no? Entonces yo voy a buscar información del problema, visualizar las distintas opciones que yo tengo, qué puedo hacer, cuál es la más efectiva, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de acción? ¿Cuál es el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3? Las acciones que yo voy a ir haciendo. Seguramente voy a buscar apoyo de otras personas o no, pero yo estoy en una posición activa, buscando solución. El afrontamiento pasivo o centrado en la emoción va a pretender regular las consecuencias emocionales negativas del problema, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la búsqueda de apoyo emocional en amigos, familiares, desahogarse, rezar, aceptación del problema tiene que ver. No es que, en esto no es que haya uno más positivo o no, claramente el centrado en el problema va, digamos, a resolver a lo que yo puedo controlar sobre ese problema y ejecutar alguna acción. Pero, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, es muy probable que nosotros estemos en la búsqueda, quizás tengamos un afrontamiento más pasivo, en desahogarnos, y no tanto en activarnos, sino más bien estar como para adentro, ¿no? Más en la comprensión nuestra. Y después tenemos el afrontamiento de evitación, que este quizás sería como el menos oportuno, porque sería evitar totalmente el problema. ¿Y cómo? No pensando directamente en él, como si no existiese, esperando que se resuelva solo, ¿sí? Si nosotros pensamos o podamos ver tanto el afrontamiento pasivo como el activo, en el pasivo vamos a encontrar esto, como la sensación de derrota, la resistencia, ¿no? Y en el activo la superación y el crecimiento ante la crisis. Si nosotros vemos específicamente en el afrontamiento activo, va a haber mucho menor desgaste,
¿sí? Y hay un máximo margen de aprovechamiento de la situación, porque como sabemos, aprovechamos, vivimos y aprendimos algo de lo que está sucediendo. De hecho, eso que aprendimos es muy probable que después nos sirva como recurso para otra situación. Hay diferencias. El afrontamiento activo tiene que ver con los pensamientos positivos, que vuelvo a decir, un pensamiento positivo no tiene que ver con tener un pensamiento mágico o quizás que se escapa de la realidad, sino más bien ser conscientes de la realidad, pero intentar ver, bueno, ¿qué puedo sacar de esta situación, no? La búsqueda del apoyo social, la búsqueda de soluciones de una manera activa, el pensamiento de cuáles son las ventajas que está sucediendo, ¿sí? Y en el afrontamiento pasivo, siempre va a haber la culpa de los demás, el problema está afuera, ¿sí? No hay una responsabilidad interna, hay una represión emocional, resignación, escape, no enfrentamos la situación. Bueno, ¿cómo podemos desarrollar nosotros la resiliencia? Porque como yo les estoy diciendo, de alguna manera, la resiliencia no es algo innato, es algo que nosotros podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pensar? Bueno, esta situación que estamos viviendo, ¿nos está enseñando algo? ¿Estamos en el lugar que queremos estar? Y si no, no es la situación en que queremos estar. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esta situación? ¿Sí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Cómo la estoy manejando? ¿Cuál es mi momento actual? ¿Para qué? Para pensar en estrategias para poder cambiarlo, ser activos en ese rol. Es muy importante, quizás para desarrollar la resiliencia, aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque aprender algo nuevo nos implica ponernos en una situación de desconocimiento, de no saber. Entonces nos enfrenta a una sensación de frustración. Cuando no sabemos, no estamos del todo claramente en nuestra zona de confort. Entonces, desarrollamos esta situación, digamos, de nuevas vías neuronales y nos enfrentamos al fracaso, a que posiblemente no nos vaya a salir todo bien. De hecho, por ejemplo, la UCIM, de estar haciendo cursos presenciales todos los profes, desarrollar rápidamente una estrategia para continuar, digamos, haciendo y brindando capacitaciones desde la tecnología. Algo que quizás en otro momento no se había pensado ni planteado. Y ahora se plantea y se está haciendo. En el medio seguramente alguien tuvo que aprender sobre tecnología, alguien tuvo que aprender bueno, cómo funciona Zoom, algún profe se le debe haber caído la conexión, todo eso seguramente nos pudo haber generado frustración, pero de esa manera estamos desarrollando la resiliencia también, porque de hecho en vez de, por ejemplo, paralizarnos, bueno, buscamos y activamos. Cuidar de nuestra energía, ¿sí? Es muy importante dormir, alimentarnos saludablemente, hidratarnos, conocernos, ¿sí? Y pensar en cómo recuperamos energía también, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Practicar el pensamiento positivo, pensar a corto plazo, centrarnos en el aquí y ahora, ¿sí? ¿En qué podemos controlar? Si bien no podemos controlar lo que está sucediendo afuera, de hecho estamos en cuarentena, no podemos salir o salimos de acuerdo al DNI, sí podemos controlar qué pasa dentro de nuestra casa, qué pasa con nuestra rutina, qué pasa con nosotros. Entonces, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Preguntándonos, ¿cómo hago para? Preguntarnos, bueno, ¿cómo hago para conseguir trabajo si no tengo trabajo? ¿Cómo hago para organizar la rutina de los chicos? ¿Cómo hago para concentrarme mejor, para ser más productivo en mi trabajo? Esta pregunta nos va a habilitar a buscar alternativas y no encerrarnos. Reflexionemos
sobre lo que pasó o lo que está pasando. La reflexión juega algo muy importante en las personalidades resilientes. De hecho, una persona que toleró una situación, ¿verdad? Pero en esta cuestión de la resistencia, logró resistir, pero no tuvo un pensamiento reflexivo, quizás no tenga tanto aprendizaje como alguien que resistió, pensó, pero también es como que le dio la vuelta a reflexionar sobre esa situación que sucedió. Entonces, los invito a reflexionar, ¿no? ¿Cómo están viviendo esto? Y si no es este momento lo que ustedes más difícil están pasando, bueno, ¿en qué otro momento fue algo difícil y qué aprendieron de esa situación? ¿Sí? Es importante hablar de lo que nos pasa, ¿sí? Es muy importante que no nos aislemos. El apoyo afectivo es muy importante. Expresar a alguien de confianza lo que nos pasa hace que nos sintamos más seguros. De hecho, si, digamos, dejamos con nosotros este pensamiento rumiante que está, es muy probable que lo hagamos mucho más grande de lo que realmente es. Cuando lo compartimos, suele disminuir la preocupación. Ver las crisis como obstáculos insuperables, intentar no verlo así, sino como que algo que va a pasar, ¿sí? Si todos hemos vivido una situación, es muy probable que sepamos que va a pasar. No es para siempre esto. Pasemos de ser víctimas a protagonistas, ¿sí? De una situación paralizante que es la víctima, que no tiene control ni sobre lo que hace, ni sobre su responsabilidad, ni nada, a totalmente a hacernos responsables. Y está bien, el contexto no nos permite hacer muchas cosas, pero sí tomar decisiones en lo que nosotros podamos controlar. En esta cuestión del día a día, ¿sí? ¿Qué vamos a elegir hacer con lo que nos pasa? Y en esta cuestión de pasar de ser víctimas a protagonistas, estuve leyendo, yo creo que todos deben recordar la tragedia de los Andes, en el año 72. En pensar en un ejemplo que les sirva, extremo. Gustavo Cerviño ha sido y fue un sobreviviente. Les voy a leer algo que él en una entrevista hace poco dio. Él estaba comparando la pandemia con lo que ellos habían vivido, y él decía esto: nosotros estábamos solos, el mundo entero nos abandonó y nos dio por muertos. En ese momento ellos estaban escuchando la radio y escuchan definitivamente que ya no los iban a buscar. Y el día que escuchamos esa noticia, fue la mejor noticia que nos dieron, porque dejamos de esperar el rescate del mundo exterior y nos conectamos con nuestro máximo potencial físico, mental, espiritual y emocional. Nos dimos cuenta que morir o vivir dependía de nosotros y asumimos esa responsabilidad. Cuando ellos escuchan que no los van a buscar más, es que ellos empiezan a buscar la solución ellos y empiezan a buscar el camino, quizá, que de alguna manera hace que se salven, ¿no? O directamente pensar, bueno, empezar a racionar, a dividirse tareas, a hacer esto, hacer lo otro. Esta cuestión de pasar de esperar a que los rescaten a intentar ellos buscar qué hacer para no morir, ¿no? Me parece que es un ejemplo claro de resiliencia. El cambio es parte de la vida. Aceptar las circunstancias que claramente no se pueden cambiar, pero que nos puede ayudar a enfocarnos en las situaciones que sí podemos mejorar. Tener un proyecto es muy importante en una personalidad resiliente. Desarrollar la capacidad para hacer planes realistas, quizás un gran proyecto dividirlo en metas más cortas, ¿no? Seguir los pasos para llevarlo a cabo. Aunque parezcan logros pequeños, no importa, enfocarse en una meta y en las tareas para llegar a esa meta es muy importante.
La respiración consciente, la meditación, es una forma de desarrollar la resiliencia también. Y si tuviésemos que pensar, ¿no? En cómo nosotros podemos desarrollarlo o ver, vamos a ver que el autoconocimiento es muy importante, conocernos, conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué opciones tenemos, cómo enfrentamos anteriormente estas situaciones similares o no, la confianza en uno mismo, ¿sí? La adaptación al cambio. La adaptación al cambio empieza a ser muy importante porque habla también de la flexibilidad que nosotros tenemos ante el cambio. ¿Qué hacemos? ¿Nos paraliza? ¿Nos activa? O primero nos paraliza y después al tiempo logramos activarnos, ¿sí? Y esto tiene que ver con el autoconocimiento. Rodearse de un entorno positivo, con apoyo emocional, esto de no aislarse, sino más bien buscar el apoyo afectivo, tener vínculos saludables, ser capaz de pedir ayuda, un consejo, o quizás simplemente poder decir lo que nos pasa. La inteligencia emocional, esta cuestión de ser capaz de gestionar nuestras emociones, de entender o tener la empatía de ver las emociones también en el otro y qué hacer con eso. Ser realistas no es una cuestión de tener un optimismo y ser positivos ciegos, ¿no? En el sentido de no ver la realidad, sino más bien verla, pero intentando tener este pensamiento positivo de ver qué podemos sacar de esta situación que estamos viviendo, y ver sobre todo la dificultad como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, bueno, de esta situación, ¿qué puedo aprender? La reflexión de lo que estamos pasando y la reflexión de los acontecimientos anteriores nos va a ayudar a ver esto, a ver la dificultad como una oportunidad de aprendizaje. Es muy probable que ante las distintas situaciones que nosotros fuimos pasando, no seamos los mismos, ¿sí? Pero mediante la reflexión puede ser que consigamos más recursos para enfrentar también las situaciones que pueden venir a futuro también. Este autor es un autor que desarrolla muchísimo el término de resiliencia, se los recomiendo por si les interesa leer sobre lo que él va escribiendo. Hace mucho tiempo que desarrolló este término y es muy, muy conocido. Y este autor nos dice, bueno, el dolor es inevitable, ¿sí? Pero el sufrimiento es opcional. Entonces, frente a esto, voy a tener dos caminos. Me quedo herido y en el papel de víctima y culpando lo que está pasando, ya sea el contexto o lo que fuese, ¿no? Es algo que yo no puedo hacer absolutamente nada. O pienso y busco herramientas que me permitan vivir de la mejor manera posible. Entonces yo les digo a ustedes, ¿qué camino van a elegir? ¿El camino de víctima, sí? ¿O el camino de protagonista? Y ahí es la gran diferencia, que lo lindo de esto es que está en nuestra decisión decir, bueno, ¿qué camino voy a elegir? Y por último, les traigo una reflexión de Viktor Frankl. Si nadie lo ha leído, se los recomiendo. Hay un libro que se llama El sentido... Se me fue completamente. Pero lo que él, ahora lo busco bien y se los comento. Pero básicamente, Viktor Frankl es una persona que escribe el sentido de... En busca del sentido. Él está en un campo de concentración, él es psiquiatra, y digamos, él no puede controlar absolutamente nada de lo que está sucediendo, él es prisionero, pero lo que él se da cuenta que
frente a estar prisionero, lo único que estas personas no podían controlar era su interior, ¿no? Entonces él empieza a desarrollar y su libro empieza a contar cómo él desarrolla y cómo sobrevive, de hecho sobrevive al holocausto. Y él se imaginaba situaciones, proyectaba situaciones distintas a lo que estaba pasando. Entonces el contexto era totalmente terrible, pero él en sus pensamientos construía como otra realidad. Entonces él después en el libro va contando que logra sobrevivir de alguna manera porque su cabeza estaba pensando de otra manera y no se dejó abrumar por su situación externa. Entonces, cuando la situación es buena, disfrutémosla, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Y cuando la situación no puede ser transformada, solo nos queda transformarnos. Creo que he hecho el repaso por distintos autores y distintas formas para pensar un poco la resiliencia y las personalidades resilientes que tienen para que nosotros podamos aprender y de alguna manera animarnos a ir desarrollando más esta capacidad que es magnífica y que de alguna manera lo bueno es que esto lo podemos aprender y podemos llevar las situaciones adversas que en la vida se van a ir presentando de una manera distinta, ¿no? Simplemente espero que les haya, no sé cómo estamos con el tiempo, me parece que estamos bien, pero bueno, abrimos el espacio a consultas, no sé si te parece, Caro. Perfecto, Rocío. Pueden hacer las consultas a través del chat, escribirlas, yo las leo, y si no, de forma ordenada y organizada, podemos levantar la mano y habilitar micrófonos. He dado todos los conceptos claros, me parece. Por supuesto que sí. Natalia tiene una consulta. Sí. No entendí bien por qué el aprender algo nuevo me hace más resiliente. Bien. Natalia, vos pensá que la resiliencia tiene que ver con una situación adversa, ¿no? Que a veces puede ser complicada, pero que se escapa de tu control. Y algo nuevo te pone en una situación de no saber. Entonces, de alguna manera, es como que vos, aprendiendo algo nuevo, te enfrentás a la frustración, te enfrentás a quizás la sensación de que no todo te sale bien desde el principio, sino que requiere práctica. Y esto de alguna manera tiene que ver con la resiliencia. Vos ante algo nuevo, ante la primera que te sale mal, por ejemplo, podés frustrarte completamente y no volver no sé, tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Y entonces implica ponerte en una situación distinta, que no estás acostumbrada y que con la práctica puede ser que la mejores. No sé si contesté tu pregunta, pero viene por ahí, aprender algo nuevo o enfrentarnos a un ¿no? A lo que no salen las cosas como nosotros queremos que salgan, tiene que ver con desarrollar la resiliencia. ¿Y qué hacemos con eso también? Fue bien respondido. Natalia dice que gracias es como entrenarse para ser resiliente. Claro, de alguna manera. No Bien. puedo ver el chat, a ver. Ahí tenemos otra que Elizabeth expresa: exquisita presentación, fácil, concisa y sumamente actual y práctica. Me di cuenta que debo gestionar mejor mis emociones, que me hará muy fuerte. Muchísimas gracias. Tal cual. Isabel cuenta que leyó el libro de Víctor, Lo Imposible. Bien. ¿Vos podés leer el chat? Ay, no. Perdón, no lo estoy leyendo.
No, no, no. Bueno, Guadalupe también comenta, muchas gracias. Dice, uno es artífice de su propio destino, por lo tanto el espíritu de superación está en cada uno. Tal cual, un poco la idea de la resiliencia tiene que ver con eso, ¿no? Que nosotros vamos siendo responsables de cómo enfrentamos lo que nos va pasando y qué hacemos con esto que nos va pasando. Como les dije, esto viene de una corriente de la psicología positiva que empieza a investigar justamente esto, qué recursos tenían las personas que de alguna manera habían pasado por situaciones muy adversas, muy complicadas, y en donde en otro momento simplemente se hubiese investigado qué patologías hubiese generado esas situaciones que, digamos, atravesaron. Y en cambio se empezó a pensar, bueno, ¿qué recursos tenían estas personas que después de haber vivido todo lo que vivieron no generaron trauma? Entonces ahí estaba la capacidad de estas personas de enfrentar esa situación, que lo hacía diferente quizás a la gran mayoría. Y eso es lo rico de las personas resilientes, que tienen recursos para enfrentarlo y de alguna manera de manera distinta. Pero lo bueno y la buena noticia es que lo podemos desarrollar. O sea, que no es algo que viene dado, que es genético, sino que se puede, digamos, desarrollar. Y es muy importante, si en la audiencia tenemos papás, o nosotros si tenemos sobrinos y demás, generar apegos seguros, ¿no? Que generen una confianza hacia los niños de enfrentar también las situaciones, ¿no? Cómo enfrentarlas, a los niños, desarrollar en los niños esta capacidad de resiliencia, porque de alguna manera en el futuro también va a ser que ellos vayan desarrollándose mucho más resilientes quizás que, que nosotros, ¿no? Porque estamos en esta cuestión de, con tanta información que hay, me parece que construir un apego seguro, nada, hace que en el futuro sean adultos más seguros de sí mismos también, para enfrentar lo que suceda y para elaborar estrategias de afrontamiento saludables. Perfecto. María Alejandra consulta, ¿qué diferencia hay entre el dolor y el sufrimiento? A ver, nosotros frente a una situación, ¿sí? El dolor es algo que vamos a sentir frente a una situación, frente a algo externo o interno que nos está sucediendo, y es algo que es parte. Ahora, el sufrimiento ya es algo continuo en donde seguimos pensando y seguimos con ese dolor que no va a terminar más, ¿no? De alguna manera, están los dos términos están muy, muy relacionados, pero el sufrimiento es algo como que, bueno, no lo dejamos ir, sigue con nosotros y nos hace la vida más difícil. Pero tiene que ver con eso. La religión ayuda sí, la religión sí ayuda en esto de la resiliencia y tiene re que ver. Quizás no lo desarrollé mucho, pero la religión, no pensemos la religión simplemente como un tipo de religión, sino como la espiritualidad, ¿no? La esperanza. En esto que yo les decía, algo más, un proyecto, una cuestión que va más allá de ahora, sino pensarnos desde un propósito. Entonces, si lo pensamos desde ahí, sí ayuda muchísimo. Pero no quiero que lo atemos a, no sé, a una religión en sí, sino quizás lo podemos ajustar a la espiritualidad, de alguna manera. Justo iba a leerte esa pregunta. ¿Qué? Justo iba a leerte esa pregunta. Ah, genial. Yo justo fue la última que leí. En parte de Silvina, pregunta, dice, mi pregunta va hasta en qué grado o de qué forma esa transformación es positiva para nosotros. ¿De qué manera podemos lograr que esa transformación mantenga nuestra esencia y nos transforme para bien?
Bien, a ver, la resiliencia, si lo pensamos como tal, pensamos que siempre es para bien ser resilientes, porque estamos construyendo en relación a algo que nos ha pasado, y esta construcción es positiva. Encontramos, por ejemplo, un claro ejemplo puede ser aquellas personas, por ejemplo, ahora la pandemia. Ante la crisis, no sé, de repente hay personas que encontraron no sé, se pusieron a vender alcohol en gel, se pusieron a las grandes empresas. Hay una cervecera, bueno, acá también seguramente, pero en Chile una cervecería súper conocida dejó de hacer cerveza para transformar toda su industria en alcohol en gel y distribuirlo a distintos puntos. O sea, es una transformación que implica cambios, pero que también tiene una transformación positiva, o sea, algo que va más allá, ¿no? Siempre la resiliencia, si volvemos a recordar, va a edificar algo sobre lo que pasó. Como por el lado de las empresas tenemos esos ejemplos, y por ejemplo también están los papás, por ejemplo, que pierden un hijo por una enfermedad específica y construyen una fundación en relación a esa enfermedad específica, ¿no? Como que sobre lo que está sucediendo se construye algo, se buscan recursos para enfrentar algo más. De eso se trata. Entonces, si me decís, bueno, ¿vamos a salir transformados? Sí, vamos a salir transformados. Y seguramente para bien, si fuimos resilientes. No nos agotó la experiencia, sino que nos supera, hace que lo podamos superar. Para bien, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario por acá? Sí, obvio. No, en realidad es un comentario porque yo tenía una duda, pero me la fuiste respondiendo a medida que hablabas, porque a mí me hace un poco de ruido en general el exceso de positivismo. O sea, Claro. digo que por supuesto que está mal ser negativos y no colabora con esto de la resiliencia ni nada por el estilo, pero me parece que si uno es excesivamente positivo, que lo veo en mucha gente, no sé si estoy equivocada, pero como que uno pierde la capacidad de reflexión también, porque, digamos, yo en algún punto miro el contexto actual, me doy cuenta que, bueno, que hay cosas que no están buenas, pero lo que yo entiendo por tu presentación es que, bueno, de este contexto que no está tan bueno, bueno, a ver, ¿qué le puedo sacar de bueno o qué puedo aprender y en qué puedo crecer? Pero me cuesta decir, qué bueno lo que nos está pasando, o sea, ese exceso de, bueno, veámoslo todo maravilloso y toda la vida es espectacular. Me cuesta a veces eso, no sé si estoy bien o estoy por el buen camino o no, digamos. Para nada, Natalia, no estás para nada por el mal camino. De hecho, yo en varias oportunidades hice hincapié en que tener un pensamiento positivo no tiene que ser con que seamos exageradamente positivos, o esta positividad no ver las cosas como son. De hecho, tiene que ver con sí, buscarle un lado positivo, pero bajo el punto, siempre bajo el criterio de realidad, ¿no? O sea, esta situación es difícil, eso no lo podemos negar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto que está pasando? Me quedo pensando que ya terminó el año, o voy construyendo algo en relación a lo que puede llegar a ir pasando. De eso tiene que ver con buscar algo positivo en esto que está sucediendo. Por ejemplo, no tenía tiempo para estar en mi casa con mis hijos. Bueno, ahora tengo tiempo, ¿no? No dejo de pensar que es grave lo que está sucediendo, no dejo de pensar que la situación es difícil para absolutamente todos, pero bueno, no lo puedo controlar eso, porque está fuera, el contexto no puedo hacer nada. Ahora, yo sí puedo elegir, bueno, que el tiempo que ahora tengo sea de calidad para estar con mis hijos, que antes no podía hacerlo, por ejemplo. No sé si me explico, Nati. Te explicás perfecto, Rocío. Excelente Bien. aporte. Muy bueno. Pero tiene que ver con eso, no, de hecho, Sí, lejos sí, como está. dijiste vos, que no tienen que ser pensamientos mágicos, o sea, Tal cual. ah, La personalidad resiliente tiene muy bien los pies en la tierra. y de hecho yo cuando soy realista, intentando no ser negativa, es como que, bueno, me permite ver la realidad de la situación, la analizo, bueno, y ahí trato de ver qué puedo sacarle de bueno, pero primero tengo que saber la realidad como es, digamos, o tratar de entenderla como es, no mágicamente una cosa que no es.
Tal cual, es así. Perfecto, gracias, Rocío. De nada. Gracias a vos por tu aporte. Hay otra consulta de Cecilia. Dice, en este periodo de pandemia hemos tenido que reinventarnos para sobrellevar, para salir adelante. ¿Qué podemos hacer con quienes nos rodean y que la ansiedad o la depresión les ganó? Bien, cuando ya estamos hablando, a ver, yo siempre les he hablado de los recursos y de las herramientas que nosotros podemos llegar a tener y que fuimos construyendo. Ahora, si realmente la situación nos está desbordando, es importante pedir ayuda, ¿no? O sea, primero no aislarnos, y sí es importante esto, recurrir a la ayuda. Si hay un psicólogo, quizás ya es un momento para un psicólogo, si hay una depresión, bueno, en la parte de, ¿vieron cuando yo hablaba de las estrategias de afrontamiento? Bueno, una estrategia de afrontamiento activa vendría siendo, bueno, esta situación no la puedo controlar, ya me desborda la ansiedad, me desborda la angustia, hice todo lo que pude, pero ya no puedo hacer nada, o sea, me siento mal. Bueno, una estrategia de afrontamiento positivo va a ser, busco ayuda externa. Eso sería, ¿no? Cuando ya lo que estamos viviendo nos desborda, tenemos que activar y ser activos por otro lado. No sé si respondí esa pregunta. Creo que sí, perfectamente. Agradece Cecilia. Después hay otra consulta. Isabel dice, me parece que tiene mucho que ver estar consciente de lo que a uno le está pasando y no actuar respondiendo a patrones de conducta o creencias. ¿Puede ser? Sí, puede ser. De hecho, una gran diferencia que no se las dije, pero entre ser resistente, si nosotros solo somos resistentes, es muy probable que resistamos distintas situaciones, pero que finalmente respondamos de la misma situación cada situación, ¿sí? Entonces, como esta repetición para resolver, esto yo creo que tiene que ver con estos patrones que vos decís, ¿no? Si yo solo resisto, es muy probable que tenga la misma forma de responder a estas situaciones estresantes. Ahora, si yo soy resiliente, es muy probable que resista estas situaciones, pero mi forma de actuar frente a esas situaciones va a ser distinta, porque yo aprendí. Entonces, si aprendí de esa situación, es muy probable que la próxima no actúe de la misma manera. Entonces, sí, tiene que ver con eso. Y esto de estar consciente es el autoconocimiento. Y estar presentes en el aquí y ahora. Que hay prácticas de mindfulness que les puede interesar, o de respiración consciente también, meditación, que nos enseñan a estar presentes aquí y ahora. Correcto. Camila tiene una consulta. ¿Hay alguna herramienta para perdonar u olvidar las heridas y errores del pasado? La herramienta es, de alguna manera, es reflexionar sobre eso que sucedió. Hay cuestiones a veces que simplemente hay que aceptar, reflexionar y ver qué puedo sacar de esa situación que pasó, ¿no? Si pudiese encontrarle algo positivo. Pensando, ¿no? Puede ser más amplio, pero a priori, si no has pensado en esa situación y no has reflexionado activamente sobre esa situación, un buen ejercicio puede ser esto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice en esa situación? ¿Cómo lo hice? Hoy en día haría algo distinto, no, pero pensándolo desde esa manera. No sé, Caro, si hay otra pregunta. No hay más preguntas. Hay muchos agradecimientos, excelente exposición, muy claro todo. Bueno, genial. Me alegro muchísimo que les haya gustado, que encuentren recursos valiosos
digamos, que de alguna manera los ayude a vivir esta situación que estamos viviendo, esta o cualquier otra, porque como les digo, quizás para algunos esta situación es difícil, para otros están viviendo otra situación aún más difícil, pero lo importante es que podamos intentar sacar de que esta experiencia nos transforme, ¿no? Que no sigamos siendo los mismos, sino que nos ayude a pensar y estar mejores para lo que venga también, ¿no? Bien, hay un tiempito considerable para hacer otras preguntas si desean, si no, ya estaremos dando por finalizado el webinar. Bien. Bien, si no hay más preguntas, entonces, Rocío, ha sido un placer escucharte. Como siempre digo, tus charlas son sumamente interesantes y muy enriquecedoras, sobre todo el aporte que nos genera en esta situación de pandemia. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Y tienen mi contacto, para lo que sea que necesiten, me pueden contactar. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, adiós. Chao, muchas gracias. Gracias, muy bueno.